Ok, Candy. A ver, en lo que se Sí, conectan los sí, demás. yo sí lo vi, profesor. Ok. Sí, sí preguntaba eso, ¿verdad? Sí, exacto. En lo Ah, que se sí. conectan los demás, a ver si alguien más lo pudo ver. Pues, ¿qué comentario tienes, Candy, sobre este documental? ¿Qué opinas o... Bueno, pues es la historia de cuatro hombres que fueron acusados injustamente de secuestro. Desde su captura, desde la captura hubo irregularidades, torturas, con la finalidad de que se declararan culpables, malas prácticas en el juicio, falta de pruebas, ocasionaron muchas injusticias. eh, pero pues es como raro que en esta parte de Tabasco ocurran muchos casos de injusticia. Y bueno, la creación, por otra parte, la creación de la oralidad en los juicios ha permitido que los procesos sean más ágiles. Pero pues sí, sí es como extraño que precisamente en Macuspana, porque es de Macuspana, Tabasco, que ocurra tanta injusticia. Pero sí, los hombres de los que trata la historia sí, sí fueron absueltos, sí, sí, sí quedaron en libertad. Ok. Y bueno, pues al final el punto concreto es la mala actuación, ¿no? Hasta cierto punto también corrupción, si así lo queremos ver por parte de las autoridades para crear este tipo de, este tipo de delitos, ¿no? Y ese es uno de tantos casos que yo creo que ha surgido, pero pues hay muchos, ¿no? Habría que checar qué porcentaje en las prisiones pues están en esa calidad, ¿no? De sentenciados, muchas veces injustamente, y pues es una realidad. Este, Gracias, Candy. Marjorie, ¿tuviste la oportunidad de ver el documental o no? No, ok. Bueno, a ver quién más falta. Creo que Alex, a ver si alguien más ahorita que se conecten. Pues está muy interesante, la verdad, véanlo ya en su tiempo que vayan a tener y pues ya ustedes juzgarán, ¿no? También por ahí les había comentado el de Marisela Escobedo, es otro que está muy, muy bueno, las tres muertes de Marisela Escobedo. Y ya ustedes pues determinarán también, eso les ayudará a saber si buscan dedicarse al área penal o a otra área. Pero mencionas sobre sentenciados inocentes, ¿no? Este, sí, personas, el de Maricela Escobedo no, es de una, eh, pues digamos, luchadora social, ¿no? Que mataron a su hija, luego la matan a ella. Y pues también queda la duda, ¿quién mata a Maricela Escobedo al final, ¿no? Si el sistema o el narcotráfico. Yo creo que fue el sistema. Está muy interesante esa. Y el tema de duda razonable, pues es de unas personas que fueron detenidas, desde la detención fue de forma injusta y enfrentan el proceso. De forma injusta, pasaron años para que lograran salir, pero lo cierto es que pues es un tema muy, muy delicado, ¿no? Complicado. Pues imaginemos que a uno de nosotros nos sucede esa cuestión.
Pues sin ir muy lejos, a mi abuelo le sucedió. Qué complicado eso. ¿A tu abuelo le sucedió Sí, algo parecido? O sea, una injusticia. Ok, sí, bueno, mi tía tenía una empresa de tanques y se le ocurrió pedir unos 100 tanques, no los pudo pagar, mi abuelo firmó en su nombre, se lo llevaron a él sí. y pues a final de cuentas él era inocente. Él Ujú. sobre él no recaía la deuda, él no pidió los tanques, él no tuvo nada que ver en el asunto y fue quien pagó los platos, ¿no? Ok, Pero pues también es obra del antiguo sistema que no era como el de hoy, que se califica de legal. ujú, Luego llegar a la detención, pasa por varias fases sí. ¿cómo se dice? Pues bueno, o sea, dices el antiguo sistema, ¿no? Si tú ves este documental, esto sucedió ya en el nuevo. Entonces nos damos cuenta que esas prácticas de crear delitos, procesar inocentes, siguen ahí, ¿no? Es algo del día. Pues como le comentaba ayer en la audiencia, la jueza se hizo tonta con el dictamen y lo dejó libre. Ujú. A sabiendas de que el Ministerio Público todo el tiempo tuvo el dictamen de balística en sus manos. Exacto, a veces es mala fe o incluso negligencia, ¿no? Si los abogados no llevaron a cabo bien la defensa, aunque seas inocente, pues vas a estar ahí, ¿no? Y también hay que ver siempre, observar el lado de que los jueces, en ese caso de Marisela Escobedo, esos 3 jueces fueron separados de su cargo, porque decían que se habían prestado a corrupción para soltar a la persona que había matado a su hija. Lo cierto es que cuando analizas el tema, pues yo creo que fue deficiencia del Ministerio Público no acreditar con elementos que esta persona había sido la responsable, ¿no? Y el sistema acababa de iniciar, de arrancar. Entonces la sociedad tachó eso como una cuestión de corrupción, pero en realidad, si se analiza técnicamente, los jueces creo que actuaron de forma correcta, o sea, tenían que liberar a esta persona porque el Ministerio Público no había justificado con datos, con medios, con prueba, los elementos para, pues que hubiese una pena, ¿no? A este responsable. Entonces siempre es el análisis objetivo, ¿no? Y en base a este nuevo sistema, pues llega a ser a veces complicado. Ya tenemos unos años operando, pero aún así, pues seguimos, ¿no? Seguimos aprendiendo. Hay cosas en las que hay lagunas, hay cosas en las que aún no hay criterios bien sustentados y se presta para que tanto como jueces como abogados pues estén bajo el prueba-error, ¿no? Prueba y error a ver qué pasa, argumentando, tramitando o solicitando, ¿no? Cosas que a lo mejor no, pues ni siquiera se sabe cómo se va a resolver por parte de los jueces. Pero bueno, creo que nada más. Alex, ¿no viste Alex Nava, el documental en Netflix? Sí, profesor, apenas lo empezaba a mirar. ¿Sí lo viste? Ya no escuché bien, pero sí, ¿qué comentario tienes? Lo que pasa es que apenas lo empezaba a mirar, profesor. No tengo mucho tiempo libre. Ok, bueno, está bien. Pues ojalá lo puedan ver, ¿no? Los que no lo vieron, que casi fueron todos que no lo vieron, pero chéquenlo, creo que les va a servir en algo. Sí. Sí, tiene que ver justamente con las 3 muertes de Marisela, porque ya no recuerdo, pero el punto es que del contenido de
del documental se desprende, ¿no? Porque una era la hija, que era Marisela, la otra era su mamá, y entiendo que la mamá siente, o sea, la primera muerte es la de la hija. La segunda es, según yo, cuando la mamá pues pierde a esa hija, ¿no? Y la tercera es cuando matan a la mamá. Entonces sí, es esa, está muy interesante también. Y vaya, te deja una perspectiva pues diferente, ¿no? Estos reporteros se arriesgan también, ¿no? A sacar ese tipo de información. En otro grupo estamos hablando de los delitos cometidos contra periodistas, y muchas veces por este tipo de documentales, pues hay por parte del Estado, represión, ¿no? Hacia los que ejercen la función de ser reporteros. Y es bueno informarse de esas cosas porque pues vemos la realidad, ¿no? De lo que sucede en la administración de justicia, en el sistema político, legal, etcétera. Hay otro muy excelente reportaje, también se los recomiendo. No me acuerdo ahorita de la página de internet, pero ese reportaje ganó aquí en Puebla. Más bien es de Puebla y ganó un concurso de periodismo. Se llama, búsquenlo así en internet, el juez que no debió serlo. Y habla de un juez aquí en Puebla, en Cholula, no me acuerdo el nombre, se apellida León. Fue un juez que durante muchos años estuvo ejerciendo esas funciones de juez sin una cédula auténtica. A este juez le apodaban, dice ese reportaje, le apodaban el ingeniero, porque cuando tú buscabas la cédula que supuestamente este juez tenía registrada ante el tribunal de aquí de Puebla, buscabas el número de cédula en la página de profesiones de la SEP, y ese número de cédula le correspondía a una persona de profesión ingeniero. Entonces lo que hicieron es que se fusilaron ese número de cédula, y para poder hacer que este juez llegara al Poder Judicial, le asignaron ese número de cédula, pero era falsa. El juez no tenía esos estudios, no tenía tampoco título, y durante muchos años pues estuvo conociendo de procesos y juzgando gente. En la época de Moreno Valle le asignaba ciertos casos, ¿no? Para proceder legalmente contra actores políticos, actores sociales. Este juez, por ejemplo, conoció de ese caso del niño bala, no sé si lo escucharon, en la época de Moreno Valle, un niño que murió como producto de la detonación de un arma, de una bala de goma, en un pueblo. No recuerdo el nombre, pero murió el niño, y y procesaron, ¿no? Procesaron, y no me acuerdo si se absolvió a los elementos que habían detonado esa arma, pero el juez fue el que conoció de ese asunto, entre otros, ¿no? Los dirigentes, creo que algunos que tienen que ver con Simitrio, Antorcha Campesina, todos ellos que al final fueron a dar a la cárcel, este juez lo sentenció. Entonces, gravísimo, porque pues es un juez que no tenía funciones, ¿no? Esa gente tendría que tramitar a través de amparos su libertad, porque los juzgó alguien que no tenía la facultad, ¿no? Para poder hacerlo. Pero chéquenlo, ahí está el reportaje. Se llama El juez que no debió serlo. Y bueno, pues vamos a continuar con esta parte del procedimiento de la etapa intermedia. Estábamos en el cuadro. Ya vimos, la víctima se constituye como coadyuvante, ¿no? Y seguimos en el punto 6, que es el acusado contesta la acusación. El acusado va a contestar la acusación.
Cuando el acusado contesta la acusación, esa cuestión está regulada en el 340, artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese artículo está regulada todas las formas o todas las promociones que la defensa puede plantear cuando se le notifica, ¿no? Y se le corre traslado con la acusación. ¿Qué ocurre? Que la defensa tiene que contestar o plantear esa contestación al Ministerio Público. Ya el Ministerio Público le dio la acusación y la defensa al mismo tiempo tendrá que contestarle. ¿En qué tiempo? Son 10 días. La defensa tiene 10 días para contestar la acusación del Ministerio Público, que van a contarse a partir de la notificación, pero de la solicitud de coadyuvancia de la víctima u ofendido. Es decir, Ministerio Público acusa. Después de que acusa, se notifica la acusación, ya vimos. Y una vez que está notificada esa acusación, la víctima u ofendido puede solicitar al juez ser coadyuvante, ¿no? Y presentar su acusación coadyuvante. De esa coadyuvancia o de solicitud de coadyuvancia, pues también va a haber una notificación, y a partir de esa notificación, la defensa tiene 10 días para contestar. Porque evidentemente también la defensa debe saber que ya hay un acusador coadyuvante, ¿no? Y a partir de ahí podrá contestar de forma escrita, como se ha venido haciendo en la acusación, o de forma verbal, en la audiencia intermedia. Verbal en la audiencia intermedia o de forma escrita. Ahora, ¿qué debe contener o cuál es el contenido de esa contestación de la acusación? ¿De qué forma la defensa va a contestar? Primero que nada, o el primer punto es señalar vicios. La defensa puede señalar vicios formales del escrito de acusación y, si lo considera pertinente, puede requerir su corrección. ¿A qué nos suena vicios formales? ¿O qué tendrá que ver esto de vicios formales con la acusación? Dice acá, esto implica que el acusado identifica vicios en el escrito de acusación del Ministerio Público. Los vicios ocurren sobre alguno de los requisitos que debe contener la acusación. Se da un plazo por parte del juez al Ministerio Público para que corrija los vicios de forma en esa acusación. Por ejemplo, si estos vicios se dan sobre alguno de los requisitos que debe contener la acusación, ¿cuál sería uno de ellos? Vimos varios. ¿Se acuerdan qué requisitos debe contener la acusación? Luis. Cuando acusa el MP por escrito, ese escrito ¿qué debe llevar? A veces desde lo más simple, ¿no? Hablábamos de la identificación de la víctima, ¿no? La identificación del acusado. ¿Cómo identificamos al acusado? Nombre. El nombre es una forma de identificación. Puede ser que el nombre en la acusación esté mal, o ni siquiera lo traiga. Eso habría que subsanarlo, ¿no? El juez puede indicar que se subsanen esos vicios. Dice acá Jessica Velázquez, ofrecimiento de medios de prueba. Podría ser, ¿no?, que tengamos que subsanar algo de los medios de prueba. La solicitud de la pena, exactamente. Regreso un poco aquí están los requisitos de la acusación. Esto es lo que debe contener.
Por ejemplo, puede ser alguna circunstancia modificatoria de la responsabilidad penal que se tenga que subsanar, que sea inexacta, Por ¿no? ejemplo, una causa de exclusión. Exacto. Una causa de exclusión es una circunstancia que modifica la responsabilidad, porque a través de ella, como su nombre lo dice, vamos a excluir, ¿no?, la responsabilidad del delito, en la comisión. La forma de intervención puede ser que también sea inexacta en la acusación, que se deba corregir, o que no se esté diciendo en ese escrito. Ese sería, ese sería el grado de comisión. Fue con dolo, fue con culpa, o lo que se conoce como imprudencia. Ese sería comisión, grado de comisión, ¿no? Pero la forma de intervención puede ser que también sea inexacta. Ahí hablamos de si fue autor directo, autor material, autor intelectual, si fue auxiliador, instigador. Aquí explicaba lo de esas formas con un ejemplo de secuestro, ¿o no fue en esta clase? Es lo mismo el que lleva a cabo el secuestro y priva de la libertad a una persona que el que le da de comer y la cuida. ¿Sí lo ponía como ejemplo acá? No. Bueno, ahí surgen los grados de intervención, ¿no? Como delincuente, como acusado, ¿de qué forma intervine en el hecho? En un secuestro, junto con otra persona, ¿yo privé de la libertad a la víctima? ¿O solo cuidaba yo la casa en donde estaba resguardada? ¿O solo manejé el vehículo para trasladarla? ¿O solo le daba de comer, ¿no?, a la persona que estaba en cautiverio? Todo eso origina grados de responsabilidad. Si la forma de intervención es coparticipación o autoridad directa. Exacto. Si coparticipé en el mismo grado o nada más realicé alguna función, ¿no? Por ejemplo, manejar el vehículo. Todo eso puede ser que deba corregirse por parte del Ministerio Público como un vicio, ¿no?, formal, algo que está inexacto. Si se considera pertinente, se debe requerir su corrección. Esa sería una primera postura de la defensa para contestar la acusación, decirle al juez que hay vicios formales y que deben ser corregidos. Deben ser corregidos para que la defensa esté en posibilidad de defender adecuadamente, ¿no?, al acusado. Segundo punto o segunda forma en cómo puede contestar la defensa es solicitar que se acumule o que se separen las acusaciones. El MP puede presentar más de 2 acusaciones, dependiendo el caso, ¿no? Puede ser que sean varios delitos, presente acusaciones por separado. Pueden ser que sean 2 o más acusados por diferentes delitos. Vamos a tener más de 2 acusaciones, ¿no? Puede ser que uno esté acusado de homicidio y otro esté acusado nada más de privación de la libertad, ¿no?, de la víctima. Entonces, pueden subsistir varias acusaciones por parte del Ministerio Público. Aquí nos dice el artículo 343 del Código Nacional que cuando el Ministerio Público formule diversas acusaciones, la defensa podrá solicitar su acumulación, explicándole al juez que es conveniente someter a una misma audiencia de debate de juicio oral, requiriendo que se decrete la apertura de un solo juicio. Si ellas están vinculadas por referirse a un mismo hecho, a un mismo acusado,
porque deben ser examinadas las mismas pruebas. Entonces, si hay varias acusaciones, la defensa le puede pedir al juez que acumule esas acusaciones para que se lleve a cabo un solo juicio oral, para que no haya varios juicios. Esto es, si esas acusaciones se vinculan a un mismo hecho, o si el acusado es el mismo, ¿no? Y se deben examinar las mismas pruebas. Esto es con la finalidad de que no se hagan varios procesos por varias acusaciones. Entonces, la defensa puede solicitar la acumulación o la separación. No me ha tocado a mí ver un caso de, o sea, sí los hay, pero a mí en lo personal no me ha tocado ver un caso donde se deba solicitar la acumulación o la separación de acusaciones. Pero prácticamente versa en reducir también tiempos, ¿no? En el proceso, que no se lleven a cabo respecto del mismo acusado diversos procesos a raíz de acusaciones diversas. Yo me perdí ahí, profe. Sí, adelante, Luis. Bueno, es que así como existe la fórmula de acusación de dos delitos por separado, existe también que es la vinculación en la audiencia inicial, los delitos separados. Pero, por ejemplo, de uno se decreta la no vinculación y de otro sí se decreta la vinculación. Ok. Pero entonces, que como efecto jurídico del delito del que no se decretó la no vinculación, se le quita la medida cautelar de prisión. Supongamos si del delito del que sí se decretó se le impone, o sea, ya me perdí de ese aspecto, no sé si me explico. A ver, entiendo que si vamos para atrás al procedimiento, nos regresáramos a la vinculación y ahí hubo dos delitos, sí. Por uno se vinculó y por otro no. Sí. Ahí cuál es la duda, o sea, respecto del que no se vinculó, pues se levantan las medidas. ¿Y del que sí se vinculó te vuelven a poder imponer o no? Subsisten las medidas que se hayan impuesto, claro. Y respecto de ese, vamos a continuar el proceso, porque respecto de ese sí se vinculó. Y en determinado momento, la acusación tendría que ser respecto de ese delito que sí se vinculó. Ya no podríamos acusar, o el Ministerio Público ya no puede acusar, respecto del que se dictó no vinculación. Pero deben subsistir medidas, ¿no? Dependiendo del tipo de delito. Si es un delito grave, supongamos un tema de, se me ocurre, trata de personas y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Puede ser que no se haya vinculado sobre el de portación de arma, pero sí sobre el de trata. Una prisión preventiva probablemente, ¿no? Por el de trata. Por el de trata, va a subsistir. Pero por el que no se vinculó se levanta la prisión. Se levanta, pero al final los efectos no van a ser muy favorables para el acusado, porque el otro delito, que es el de trata, resulta también un delito grave, ¿no? Y se va a quedar recluido. Simple y sencillamente, pues se zafó de uno y en lo que le va a ayudar eso es a lo mejor que la pena sea menor, porque ya se le quitó un delito, ya no se le vinculó desde esa etapa por la aportación de arma. Y en determinado momento el Ministerio Público tendrá que acusar solo por la trata de personas. ¿Sí? ¿O genera, qué duda genera? Es que, por ejemplo, en la última audiencia en la que asistí, eran dos delitos, pero por el de deportación, una deportación y el de robo agravado, del que deportación decretó no vinculación, pero del otro ya no, o sea, se le olvidó literal, dejó en libertad a los 6 imputados por la no vinculación, por la no vinculación, pero del otro ya no hizo mención, ¿me entiendes? Ok. Sí,
Sí, o sea, como que se le olvidó y ya terminó la audiencia y ya todos se fueron. Bueno, o sea, ahí habría que ver si efectivamente fue desconocimiento o negligencia del juez, ¿no? Porque tuvo que pronunciarse siempre por los dos y por lo que soliciten las partes. Ahí si fue una actuación indebida, pues la defensa tendrá que, más bien el Ministerio Público tendrá que impugnar, ¿no? Porque al que le afecta esa resolución es al Ministerio Público. Por el arma no, pero probablemente sí había elementos para el tema del robo, ¿no? Ahora entiendo que si por el tema del arma no, el robo agravado pues quedó desvanecido. Porque el robo agravado justamente entendería yo que se agravó por la aportación de un arma de fuego, porque se cometió con la aportación de un arma de fuego. Entonces, eso es lo que habría que analizar, ¿no? Recuerden que las agravantes se dan para varios delitos, y las calificativas, hay agravantes y hay calificativas. Las calificativas solo son para las lesiones y para el homicidio. Porque yo he visto autoridades que dicen cometió robo calificado. Eso es incorrecto. Las calificativas solo son ventaja, premeditación, alevosía y traición. Y eso solo puede aplicar en las lesiones y en el homicidio. Pero bueno, entonces, pues habría que ver, ¿no? Y analizar ese caso, por qué sucedió esa cuestión. Pero el punto aquí es que puede haber varias acusaciones y esas acusaciones se van a dar siempre y cuando también haya sido eso motivo de vinculación. Acuérdense que es una secuencia. La imputación tiene que ser la misma que la vinculación. La vinculación tiene que ser o seguir prácticamente la misma línea hacia la acusación. Si se vinculó por homicidio, no podemos acusar por lesiones que ponen en peligro la vida, no es lógico. Tiene que seguirse la misma línea y la acusación nos va a dar la pauta para el juicio oral. Lo que se va a debatir en el juicio oral es lo que se estableció en la acusación y en base a esa acusación se va a sentenciar por parte del juez, ¿no? Entonces, pueden existir múltiples acusaciones, ya sea porque sean varios delitos, porque sean varias personas las que están involucradas en ese proceso, y si es conveniente para la defensa, puede solicitar que esas acusaciones se acumulen y todo eso se resuelva en un juicio oral. ¿De acuerdo? ¿Dudas, comentarios sobre esto? Bueno, luego, otra cuestión, otra forma en la que la defensa puede contestar. A ver, déjenme checar acá si no estoy mal yo. Aquí lo que nos sigue diciendo aquí la lámina es que el juez, a solicitud de la defensa, podrá dictar resoluciones separadas de apertura a juicio para distintos hechos o diferentes acusados que estén comprendidos en una misma situación, cuando de ser conocida, en una sola audiencia de debate de juicio oral, pudiera provocar graves dificultades en su organización o desarrollo o afectar el derecho de defensa y siempre que ello no implique el riesgo de provocar decisiones contradictorias. Entonces, la defensa puede pedirle al juez que dicte sentencias separadas también. ¿Por qué? Porque hay varias acusaciones. Si a un procesado, a un acusado lo están señalando, lo están acusando por privación ilegal de la libertad y a otro lo están acusando por homicidio, pues la defensa va a pedirle al juez que dicte resoluciones por separado. ¿Por qué? Porque evidentemente son acusados, diferentes acusados, como nos dice acá,
pero que están involucrados en la misma acusación, ¿no? O en el mismo proceso o carpeta judicial. Siempre, esto es obviamente buscando que no se dicten sentencias contradictorias. Si bien van a ser sentencias separadas, pero el juez tiene que buscar que esas sentencias no choquen entre sí, que sean congruentes, ¿no? Luego, la otra forma de contestación por parte de la defensa es que manifieste en esa contestación apegarse a los acuerdos probatorios. En esa contestación de la acusación, la defensa, mediante un escrito que dirige al Ministerio Público, puede indicarle al Ministerio Público que sí acepta la propuesta de los acuerdos probatorios o que no la acepta. O bien, si no lo hace por escrito, en la audiencia intermedia lo puede manifestar. No es necesario que esa contestación sea por escrito. Eso es muy concreto, ¿no? Acuerdos probatorios. ¿Qué sí acepta o qué no acepta respecto de hechos que ya están demostrados en el proceso? Y finalmente tenemos acá el ofrecimiento de medios de prueba. La defensa va a contestar la acusación ofreciendo también medios de prueba, ¿no? Como toda contestación, el acusado podrá responder los cargos que le acusa el Ministerio Público. Asimismo, podrá ofrecer los medios de prueba que fortalezcan sus posiciones o argumentos. Estos medios de prueba podrán girar en torno al hecho delictuoso, probable responsabilidad y la individualización de la pena. El ofrecimiento de los medios de prueba implica la lista de testigos, peritos y todo elemento de prueba con la indicación de los hechos que se pretenden probar bajo pena de inadmisibilidad. Entonces, la forma más común en la que la defensa contesta la acusación es esta. La acusación se contesta respondiendo los cargos. Es decir, la defensa le va a decir al Ministerio Público que es falso, son falsos los cargos que señala, dado que el acusado no se encontraba en el lugar de los hechos, ¿no? El día que señala. Eso es responder a los cargos. Y dos, respecto de esa respuesta, va a ofrecer medios de prueba. ¿Qué es esto? Pues obviamente enlistar los testigos, los peritos o todos los elementos que se tengan para contestar esos cargos. Se tiene que indicar en esa contestación los hechos que se pretenden probar con esos elementos, ¿no? O con esos medios de prueba. Si yo estoy ofreciendo un perito en balística, tengo que decir que el perito en balística fulano, que cuenta con cédula profesional número tal, se ofrece como medio de prueba y como órgano de prueba, que ya también habíamos comentado eso, a fin de que determine si los elementos balísticos, como son los casquillos, las ojivas, corresponden al arma de fuego que fue detonada el día de los hechos, aparentemente por el acusado. Entonces, estoy diciendo el medio de prueba y lo que pretendo demostrar, ¿no? Hay una correlación entre el medio de prueba que estoy ofreciendo y lo que pretendo probar. Si yo no digo lo que pretendo probar con ese dato de prueba, nos dice acá que va a ser inadmisible ese medio de prueba, ¿no? El juez probablemente lo deseche. Tengo que decir, por ejemplo, si ofrezco 3 testigos, ¿qué pretendo demostrar con el dicho de esos testigos? Si no digo qué pretendo demostrar, no va a haber claridad y el juez va a desechar esos medios de prueba. Tengo que establecer cuál es el objeto, ¿no? El objetivo y lo que pretendo demostrar.
Entonces, estas son las formas en cómo la defensa puede contestar a la acusación. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Preguntas sobre esta etapa? Estaríamos ya pasando a la audiencia intermedia. Yo creo que la próxima clase agotamos audiencia intermedia y continuamos con pues juicio oral, que es muy extenso, pruebas, pero pues vamos a ver hasta dónde nos da tiempo. Ya nada más tenemos 2 clases, ¿no? El 13 y el 15. Entonces, si no hay más, mande Luis. Ajá, pero con ustedes, nuestra última clase es el 15. Ya nada más tenemos clase el 13 y el 15. Pero calendario dice hasta 21, ¿no? No, yo tengo entendido, de acuerdo al calendario, a reserva de que lo chequemos, que el fin del curso es el 17. Es último día de clases. Pero incluso ahí en la plataforma dice septiembre, diciembre 21. 2021. 2021, ha de ser el año. Pero sí estoy bien yo en el... Sí, chécale, Luis, ahí en la plataforma. Pero sí, digo, lo revisamos. Si tuviéramos más tiempo, pues adelante, continuamos, ¿no? Pero según yo ya es hasta el 15 nuestra última clase. Entonces, pues nos veríamos el día martes, o el día lunes, ¿no? El día lunes tenemos clase para continuar y pues yo creo que la última evaluación, les había comentado, es examen, para ya no también complicarnos más, en base a lo que vimos y las diapositivas que les voy a estar enviando. ¿De acuerdo? Pues si no hay más, nos despedimos y nos vemos el día lunes.